hasta ahora no me despachan. Aquí el problema es por la compra del arroz. No conseguimos nada. Esa es la situación que nos ha hecho llegar el gobierno. Y no, pues, mire, ¿desde qué hora estoy? Desde las 6 de la mañana. Porque yo, mire, soy 435. De repente no alcanzo, muchos se están zampando. En sí, la inflación es la desproporción que existe entre el crecimiento de la masa monetaria, el dinero, ¿no es cierto?, lo que conocemos, versus el crecimiento de su respaldo, ¿no?, en cuanto a bienes y servicios, que está representado por la variable macroeconómica, Producto Bruto Interno, el PBI, ¿no? Entonces, ¿cómo así se da y afecta este crecimiento desproporcional y se le denomina inflación? Del siguiente modo, en que el crecimiento de la velocidad de circulación del dinero y la masa monetaria es de manera geométrica, mientras que el crecimiento de la creación de bienes y servicios del PBI es de manera aritmética. Esa es la desproporción y eso es lo que se refleja como una de sus principales manifestaciones en el incremento de los niveles de precios. Si yo tengo el número 2 y lo sumo 3 veces me da 6. Ese es un crecimiento aritmético. Un crecimiento geométrico es, tengo ese mismo número 2, pero lo multiplico por 2. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8. Y si vamos incrementando las sumas y las multiplicaciones, o sea, el crecimiento cada vez se hace mayor, ¿no? Entonces eso se va a reflejar y manifestar en los niveles de inflación. Cuando Juan Velasco Alvarado dio el golpe, ¿no?, al gobierno de Fernando Belón de Terre, ¿no?, ahí por el 69, 68, el gobierno de general Juan Velasco Alvarado era de tendencia pues socialista, ¿no? Entonces parte de sus políticas, aparte del control de precios, que hemos conversado un poquito, fue justamente la sustitución de algunos productos, ¿no? Si bien es cierto, somos un país rico en los tres reinos y en el reino vegetal, pues una gran variedad de papa, de fruto, de tubérculos, la producción pues no satisface, ¿no? Y además se trata de un problema del consumidor, ¿no?, de sus gustos y preferencias, que eso lo estudiamos pues como economistas, ¿no? Y no es nada fácil, ¿no?, porque estamos hablando de personas, ¿no? Yo soy de una generación que tuve la experiencia de pasar por el primer gobierno de Alan García en el año 85, ¿no? Estaba estudiando aún administración y era el primer gobierno de Alan García. Entonces creo que por historia sabemos lo que pasó, ¿no? Y ahí los niveles de inflación eran completamente acelerados, ¿no? O sea, no solamente era de un día a otro, sino era cuestión de minutos, ¿no?, que se incrementaban los precios. Acaba el gobierno de Alan García, su primer gobierno, y a él lo sucede el ingeniero Alberto Fujimori. Entonces, en agosto, su premier Hurtado Miller lanza su primer mensaje a la nación, ¿no?, y justamente anunciaba pues las medidas de shock. Nosotros sí vamos a atacar la inflación, pero sin el shock. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. ¿No? Medidas de shock que en la campaña para las elecciones presidenciales del 90 se presentaba nuestro premio Nobel de Literatura, ¿no?, Vargas Llosa. Y el discurso de Vargas Llosa era más o menos, iba por ahí, aplicar un shock. Y esa fue la contracampaña que le hizo Fujimori, ¿no? Él dijo que no iba a aplicar el shock. La cosa que lo hizo ver como un monstruo representando a la candidatura de Vargas Llosa, ¿no? Y es así pues como gana el ingeniero Fujimori, y lo primero que hace es aplicar la receta que iba a aplicar Vargas Llosa, ¿no? Ya con el triunfo de este partido Perú Libre,
de tendencia netamente pues socialista. Los inversionistas se han visto retraídos y por eso el retiro de parte de los capitales, ¿no? Que se han estado moviendo a nivel nacional, y las medidas que está dando actualmente, lo vemos, no son medidas que presenten un buen rostro hacia la inversión, ¿no? Nacional y en particular la extranjera. El presidente hace poco ha tenido un viaje al exterior relámpago, y en uno de esos viajes, o en una de esas exposiciones, mejor dicho, en la CELAC, en la primera, o sea, convocaba a la inversión extranjera, ¿no? Que venga al país, ¿no? Pero ese mismo día, creo, está presentando ante el Congreso un proyecto de ley mordaza, ¿no? Ante la prensa, ¿no? Para la prensa. Entonces, esas cuestiones no ayudan, ¿no? Y la parte legal, ¿no? Inestabilidad, ¿no? O sea, la parte política, económica y legal. En líneas generales, nacional y lógicamente la extranjera con mayor razón, ¿no? Eso se está perdiendo no solamente en ese gobierno, eso ya viene, como lo vuelvo a repetir, desde el quinquenio pasado, ¿no? De PPK hemos tenido hasta 4 presidentes, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y ya con este gobierno, pues, las cosas van camino a hablar de cosas mayores en cuanto al concepto de crisis, ¿no? Por ejemplo, el año 2019, en cuanto a los niveles de crecimiento del PBI, eran del 3.8 o 4% respectivamente, ¿no? Por un lado era del MEF, el pronóstico, 3.8, y del Banco Central de Reserva era más optimista, el 4% para el 2020. Y en marzo se nos presenta la pandemia, ¿no? Entonces todo eso se vino abajo, ¿no? Los niveles de empleo cayeron drásticamente y el PBI se contrajo en aproximadamente 12%, ¿no? El 2020, ¿no? El bono de Yanapay, que está orientado en lo particular, ya tiene un trasfondo político, ¿no? Que es buscar el apoyo de la población y de la población más necesitada y que de repente tiene menos acceso a la información, buscar el apoyo para la Asamblea Constituyente, ¿no? Que saben que es uno de los caballitos de Troya, pues, de este gobierno, ¿no? Que apoye al mejoramiento del sistema educativo, ¿no? En todos los niveles, ¿eh? Inicial, primaria, secundaria, nivel universitario, ¿no? Es lo que el sindicato de maestros, el SUTEP, pide, ¿no? Un presupuesto del 6%, pero no llegamos a esos niveles, ¿no? Entonces, no es tanto el problema inflacionario, sino de política de Estado, ¿no? O sea, ver qué sectores son los prioritarios en un país para buscar su desarrollo, no solamente económico, sino social. Hemos tenido 30 años de que se dieron estas políticas económicas, ¿no? Por el primer gobierno de Fujimori, y después los siguientes gobiernos han ido por ahí, por esa línea, ¿no? Ha habido estabilidad, ¿no? Económica, política, social, ¿no? Pero no se ha reflejado, ¿no? No se ha reflejado digamos, en los sectores más desprotegidos, ¿no? Que básicamente están en el interior del país, y por eso salen estos programas como Juntos, Contigo, Pensión 65, ¿no? Para un poquito paliar las cosas, ¿no? Pero en términos personales son paliativos, ¿no? O sea, no son medidas que vayan a buscar el desarrollo económico y social. Mira, yo soy sanmarquino, voy por la izquierda, pero de ninguna manera, pues, esta izquierda de nuestro país para mí no representa lo que es la izquierda, ¿no?